Este don quijotesco don Miguel de Unamuno, fuerte vasco, lleva el arnés grotesco y el irrisorio casco del buen manchego. Don Miguel camina, jinete de quimérica montura, metiendo espuela de oro a su locura, sin miedo de la lengua que malsina. A un pueblo de arrieros, lechuzos, y tahúres y logreros, dicta lecciones de caballería, y el alma desalmada de su raza, que bajo el golpe de su férrea maza aún duerme, puede que despierte un día. Quiere enseñar el ceño de la duda antes de que cabalgue el caballero, cual nuevo Hamlet a mirar desnuda cerca del corazón la hoja de acero. Tiene el aliento de una estirpe fuerte, que soñó más allá de sus hogares y que el oro buscó tras de los mares. Él enseña la gloria tras la muerte. Quiere ser fundador y dice: creo. Dios y adelante el ánima española, y es tan bueno y mejor que fue Loyola. Sabe a Jesús y escupe al fariseo. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo se encuentran? A la hora de identificar a Cervantes y a su hidalgo manchego con España, nadie pudo competir con don Miguel de Unamuno, el mismo don quijotesco, según el acertado retrato de Antonio Machado que acabamos de escuchar. La silueta del personaje de Cervantes, como símbolo e imperativo a la vez, se alza en el centro de la obra y el pensamiento de Unamuno, que elevaría el asunto de Don Quijote a terrenos metafísicos. En este, como en tantos otros temas, mantendría posturas contradictorias. De hecho, podemos distinguir dos etapas. En una primera, alrededor de 1890, a grito de muera Don Quijote, Unamuno sostuvo que el símbolo del irracionalismo y del misticismo que había caracterizado la historia española debía morir para que el sano y sensato pueblo pudiera comenzar a europeizarse. Pero poco después de la derrota del 98 cambiaría de opinión, defendiendo que la única manera de regenerar a España era reafirmándola en su ser quijotesco. El autor bilbaíno dedicaría varios ensayos al personaje cervantino, pero sin duda la gran obra unamuniana sobre el tema es Vida de Don Quijote y Sancho, que publicada en 1905, en la coyuntura del tercer centenario de la novela de Cervantes, se adelantó a muchas obras de otros autores sobre la misma temática. Allí, en esta obra, escribió Unamuno: vino el derrumbe de nuestros ensueños, vino lo de Santiago de Cuba y lo de Cavite, vino el Tratado de París, y en medio del estupor, o más bien de la estupidez general, nosotros, los que dicen del 98, nos tocamos. Sentimos el alma, descubrimos que teníamos un yo y nos pusimos a admirarlo. Por lo que a mí hace, acabé de descubrir mi yo español, castizo, en el Quijote. Y es natural, creí haber descubierto mi Quijote, nuestro Quijote. Y dije lo que Cosío recuerda, que Cervantes nos dio en 1605 la Biblia del personalismo individualista español, para que yo, 3 siglos después y 7 años tras el 98, la comentase. Bienvenidos a Maldita Literatura. Miguel de Unamuno fue un escritor y filósofo español de la generación del 98. Nació el 29 de septiembre de 1864 en la ciudad vasca de Bilbao, en el seno de una familia de clase media acomodada, quedando huérfano de padre cuando solo tenía 6 años. Sus estudios primarios y secundarios los cursó en su ciudad natal y en 1880 se trasladó a Madrid para iniciar sus estudios universitarios de filosofía y letras. El joven Unamuno llegó a la capital con un importante bagaje cultural, ya que prematuramente se había interesado por las obras de filósofos como Kant, Hegel o Descartes. 4 años más tarde concluyó su carrera y después de una estancia en Bilbao de 1884 a 1891, donde trabajó como profesor particular, inició un viaje por Francia e Italia. De regreso a España, en 1891, obtuvo la cátedra de griego en la Universidad de Salamanca. En ese mismo año, Unamuno contrajo matrimonio con Concepción Lizárraga, con quien tuvo 9 hijos como descendencia y su unión duró hasta su muerte.
Afincado en Salamanca, pasó a ocupar el cargo de rector de su universidad en 1900, hasta que en 1914 fue destituido por actividades antimonárquicas. Pero su carácter polémico no pudo ser sofocado. 10 años más tarde, durante el golpe de estado de Miguel Primo de Rivera, Unamuno fue deportado a la isla de Fuerteventura, de la que se fugó con la ayuda de uno de sus hijos y de un editor francés. A partir de entonces vivió en París y luego en Hendaya, hasta su regreso a España en 1930. Su recibimiento fue celebrado con la restitución de su cargo como rector. 2 años más tarde pasó a ser miembro de la Academia de la Lengua. Paralelamente a la labor docente y a la actividad literaria y filosófica, Unamuno se dedicó también a la política. Fue concejal de Salamanca y consejero, diputado y presidente del Consejo de la Instrucción Pública. Al producirse el levantamiento militar de 1936, se colocó del lado de los rebeldes, por lo que fue destituido por el gobierno republicano y confirmado en su puesto más tarde por el gobierno nacionalista. Siguiendo el afán regeneracionista propio de la época, Unamuno concibe una revolución a realizar a medias entre el pensamiento y la lengua que encontrará su principal mesías en la figura de Don Quijote. En el último capítulo de la obra de Cervantes descubrirá Unamuno nuestro evangelio de regeneración nacional. Sus dos diferentes interpretaciones sobre el caballero de la triste figura poseen el mismo supuesto nuclear. Don Quijote es visto como encarnación del devenir en la historia de España, símbolo de su grandeza y de su decadencia, y por tanto figura clave para entender el sentido de nuestro pasado histórico, pero también de nuestro presente y porvenir. La única diferencia es que a este mismo esquema interpretativo se le asigna un sentido distinto en cada etapa. El paso de una a otra puede resumirse en la sustitución del grito «Muera Don Quijote y viva Alonso Quijano el Bueno» de la primera por el de «Viva Don Quijote» de la segunda, expresiones ambas del propio Unamuno. El primer Unamuno, el que proclama la muerte de Don Quijote, adopta una postura negativa ante el idealismo y la locura del personaje. Para el segundo, el de Vida de Don Quijote y Sancho, libro personalísimo, arrebatado y ardiente, España en su esencia es una nación Quijote y por tanto la raíz de su regeneración no puede consistir en abandonar su quijotismo, sino en ser fiel al mismo. Unamuno se retractará ahora de su antigua proclama y exclamará por el contrario «Viva Don Quijote». Para este otro Miguel, el personaje de Miguel de Cervantes es a la vez España y la cura que España necesita, la locura propia de un país y la que habría que cultivar y fomentar para que nuestras pobres muchedumbres, según sus palabras, sean capaces de superarse y realizar algo grande. El pensamiento filosófico de Unamuno será un claro ejemplo de pragmatismo religioso o trascendental. Pero al proponer el cristianismo quijotesco como cura de los males de España y como base de su misión histórica, no invalidará los planes de recuperación y progreso económicos impulsados por los regeneracionistas. La razón ha de ser nuestra arma, lo es hasta del loco, nuestro loco sublime, nuestro modelo, Don Quijote. Es interesante hacer notar que las dos figuras filosóficas más notables, sin duda, del siglo XX en España, son, por una parte, Miguel de Unamuno y por otra parte, José Ortega y Gasset. Los dos prácticamente se puede decir que comienzan, que aparecen en el mundo de las publicaciones y de la proyección filosófica con una obra sobre el Quijote, sobre Don Quijote, ¿no? Ortega escribió Las Meditaciones del Quijote y Unamuno escribió La vida de Don Quijote y Sancho. La vida de Don Quijote y Sancho es un libro singular y como casi todo lo que ocurre con Unamuno es por una parte grandioso, por otra parte disparatado, por una parte conmovedor y otras veces, en fin, lo rechaza uno como algo excesivo, pero es una obra que no deja indiferente. Nada menos que Unamuno lo que pretende es volver a escribir el Quijote. Un poco, a veces se ha dicho que Borges, en su famoso cuento del Pierre Menard, autor del Quijote, una de las ironías, digamos, que introduce es una especie de retrato paródico del propio Unamuno y del propósito de Unamuno, que era volver a escribir el Quijote, porque Unamuno consideraba que Cervantes le había pisado la idea, ¿no? Que el que debía haber escrito el Quijote era él, porque Cervantes de alguna forma se burla o no entiende a Don Quijote.
Unamuno piensa que Cervantes está por debajo de su tarea, que lo presenta a Don Quijote como alguien risible cuando Don Quijote es el único personaje serio que hay en la novela y puede que en la historia, ¿no? Entonces, Unamuno convierte a Don Quijote en una figura casi mística, en una figura religiosa, en una especie de santo, en un abanderado tras el cual hay que ir. Esa frase que en un momento determinado dice Don Quijote, en un contexto nada enfático, cuando dice yo sé quién soy, esa frase es la que más conmueve a Unamuno. Yo sé quién soy. Eso es lo que un hombre tiene que buscar a lo largo de su vida, saber quién es. Y seguir adelante, digan lo que digan los demás, aunque le llamen a uno loco, aunque le llamen a uno estúpido, aunque piensen que lo que hace uno está haciendo son disparates, si uno sabe quién es, tiene que seguir adelante contra todo y contra todos, ¿no? Esa especie de veneración o de adoración hipostasiada, por supuesto, exageradamente, de Don Quijote, explica mucho mejor a Unamuno que al Quijote, por supuesto. Y el libro, sin embargo, la vida de Don Quijote y Sancho, al menos en fragmentos, sigue siendo una obra que impresiona, que conmueve e incluso que divierte, quizá un poco en contra de lo que pretendía Don Miguel. Uno de los aspectos más sorprendentes en los escritos quijotescos de Miguel de Unamuno es su postura ante Cervantes. Todas las ideas del pensador vasco sobre el autor del Quijote se resumen en la popular frase de Flaubert: el hombre no es nada, la obra lo es todo. Unamuno sostiene que Cervantes no entendió a su propia criatura. Aquí, más que en ningún otro sitio, Don Quijote devora a Cervantes, a quien Unamuno considera no solo inferior, sino menos real, afirmando que el autor no creó a sus personajes, sino que los sacó de la entraña espiritual de su pueblo. Con estas palabras muestra Unamuno su fe en el Fosgate, el espíritu del pueblo español, cuyo carácter y cuya lengua, según él, son más dados a la reflexión filosófica que a la práctica científica. Esto lo reflejará en otra célebre exclamación: que inventen ellos, donde muestra Unamuno su indiferencia por los cambios tecnológicos que ya empezaban a vislumbrarse a principios del siglo XX. Frente a ellos, el Quijote y Sancho somos nosotros mismos, los españoles, a veces locos por un gran sueño que nos arrebata el corazón, y otros locos por seguir a los soñadores locos. Cualquier locura es buena si nos saca de la nada, de la modorra de vivir sin realmente vivir. Para Unamuno, Cervantes, hombre resentido y escéptico, se habría comportado como un miserable con Don Quijote, intentando ponerle una y otra vez en ridículo, pero no lo habría conseguido. Y la mejor prueba de ello sería la admiración universal que suscita Don Quijote, y no precisamente salvo para los psiquiatras como un loco paranoico, porque por más que el ingenioso hidalgo caiga y se descalabre, también se levanta y se recupera, representando de este modo la fortaleza, la firmeza y la generosidad de un caballero que vive no en un mundo de fantasía, sino en un mundo real y miserable, sin rendirse jamás ante sus innumerables tropiezos. Desde esta concepción del quijotismo, alimentada por la fe en la inmortalidad como ideal y misión de los españoles en la historia, Unamuno reinterpretará nuestro pasado histórico. Ahora resultará que el auténtico móvil de nuestros compatriotas en América y en otros escenarios no habría sido en realidad el mero afán de dinero, gloria y renombre, sino el de vida eterna. Como él mismo dirá, cambia de camino el pueblo español, pero no de estrella que le guíe, que sigue siendo, bajo el manto aparente del renombre y la fama, el ansia de vida eterna. Todo ello conducirá al catedrático salmantino a la siguiente plegaria: pégame tu locura, Don Quijote mío, pégamela por entero, y que digan lo que quieran. Déjame luchar conmigo mismo, déjame sufrir, alma de mi alma, corazón de mi vida, insaciable sed de eternidad, sé mi pan de cada día. En su Vida de Don Quijote y Sancho, Unamuno expuso que la relación entre ambos personajes representaba la tensión entre razón y locura que constituye siempre la unidad de la vida. Años más tarde, esta tesis reapareció en Del sentimiento trágico de la vida, presentando la vida como permanente paradoja. Para Unamuno, el conocimiento racional no puede dar cuenta de lo vital, pues la vida es agonía, lucha entre el intelecto y el sentimiento.
Según él, el más trágico problema de la filosofía es el de conciliar las necesidades intelectuales con las necesidades afectivas. Unamuno, que había perdido desde la juventud la fe católica, consideraba que la muerte es definitiva, pero creía a la vez que la creencia en algún tipo de sobrevivencia es necesaria para que los hombres puedan vivir. El Quijote fue el libro de referencia para Unamuno junto con la Biblia, en especial el Nuevo Testamento, del que lleva siempre consigo un ejemplar en griego, lengua que enseñaba en su cátedra salmantina. Don Miguel acabaría por identificar a Don Quijote con Jesucristo, pero sobre todo con él mismo, para expresar sus obsesiones personales y sus ideas sobre la regeneración de España. Su personal angustia existencial terminará convertida románticamente en dolor por España, en protesta contra el sopor y la cobardía de los españoles, un hecho cuya única solución para don Miguel sería la santa cruzada de ir a rescatar el sepulcro del caballero de la locura del poder de los hidalgos de la razón. Unamuno veía a Don Quijote como un Cristo español. En un texto de 1896 ya había escrito que aquel Cristo castellano fue triste hasta su muerte hermosísima y que para pintar a Don Quijote hay que estudiar tanto como a Cervantes a Velázquez. En la Casa Museo de Unamuno, en Salamanca, suele enseñarse un dibujo realizado por el escritor vasco de nuestro caballero andante, donde lo representa crucificado, a semejanza del Cristo en la cruz, sobre un fondo totalmente negro de Velázquez. Pero Unamuno no necesitaba contemplar el famoso óleo de Velázquez. Le bastaba con mirar el crucifijo que siempre llevó sobre su pecho. Se tomó tan en serio la idea de divinizar a nuestro héroe de ficción, considerándole quinta esencia del ser español, que pretendió obtener una canonización oficial por parte del Vaticano con todo su lujo. Vamos a emprender una campaña para que se canonice a Don Quijote, haciéndole San Quijote de la Mancha. Y si la Iglesia romana, que ha canonizado a no pocos sujetos poéticos de menos realidad histórica que Don Quijote, se opusiera a ello, podría ser llegado el momento del cisma y de constituir la Iglesia católica, es decir, universal española quijotesca. Siguiendo un antiguo plan ya expuesto en un artículo titulado La causa del quijotismo, en el que aseguraba que el Quijote, nuestra Biblia nacional, Unamuno transformará la novela cervantina en un libro sagrado. Y defenderá esta idea aún en momentos difíciles para él, como los de su confinamiento político en Canarias, acusado de insultar a un despótico Alfonso XIII que no toleraba ninguna crítica negativa a su real persona, al igual que el dictador militar impuesto por él para sostenerse en su frágil trono. Miren, los críos no tienen interés en aprender, no se engañe. ¿De verdad piensa usted eso? ¿Lo cree de veras? Por desgracia, sí. Llevo años viéndolo. Me pregunto cuándo ocurrió. ¿Cuándo ocurrió qué? ¿Cuándo perdió usted la fe? Pero qué disparate. Usted no tiene fe en los niños, don Víctor. Y quien no tiene fe en los niños, no la tiene en la humanidad. Y quien no la tiene en la humanidad, no la puede tener en Dios. ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere? ¿Tiene usted fe, don Víctor? Márchese, por favor. Unamuno pretendió convertir el quijotismo en la filosofía y la teología de España, las dos materias intelectuales, además de la poesía, preferidas por él. La intrahistoria unamuniana, opuesta a la historia en general, adoptó tras la dura crisis del 98 una actitud hispánica que tenía algo de ganivet. Creyó que las armas para la redención de nuestro país eran la fuerza creadora y redentora de la voluntad, tomando partido por la aventura de caballería frente al sentido común y la cordura. Nuestro aliado era el espíritu y nuestro enemigo la materia. Los molinos de viento transformados hoy en día
en locomotoras, dínamos, turbinas, buques de vapor, automóviles, telégrafos con hilos o sin ellos, ametralladoras. Don Quijote era para él el alma de un pueblo anclado en una cosmovisión medieval. El quijotismo, escribe don Miguel, no es sino lo más desesperado de la lucha de la Edad Media contra el Renacimiento. Es decir, la agonía, palabra tan querida por el escritor vasco, por conservar la herencia espiritual de los tiempos, en los que razón y fe iban de la mano, frente a la reforma racionalista y a la revolución científica posteriores. Para Unamuno, el progreso técnico no conlleva necesariamente el progreso social, pero no condena la ciencia ni su evolución, sino nos advierte de los peligros de una concepción unilateralmente materialista y cientifista del hombre. Para Don Quijote, sin embargo, en el mundo no existen tales dicotomías. No hay más realidad que la que brota de su propia locura, de su ebrio idealismo personal. Don Quijote es una poética de la locura, transgresora de una realidad que pertenece a todos los tiempos. Por esta razón, precisamente, es inmortal, y también por esta razón es necesario rehabilitar el quijotismo, porque el progreso, con toda su ciencia y técnica, no alcanza ni a satisfacer ni a explicar la totalidad de la vida humana, superior e irreductible, como el mismo Don Quijote, a la razón. El caballero de la triste figura es el paradigma de una existencia heroica, en lucha perpetua y a la desesperada contra la ortodoxia inquisitorial de la ciencia y del materialismo modernos, contra esta edad moderna que abrió Maquiavelo y acabará cómicamente, contra el racionalismo heredado del siglo XVII. En el grito «Yo sé quién soy», que profiere el hidalgo manchego tras ser apaleado por los mercaderes toledanos, encontrará Unamuno la respuesta al imperativo categórico «Conócete a ti mismo» de la filosofía socrática. La valentía de Don Quijote no distaba mucho de la valentía del propio Don Miguel de Unamuno. Dije que no quería hablar, pero se me ha tirado de la lengua y, como el que calla otorga, debo hacerlo. Se ha hablado aquí de defensa de la civilización cristiana occidental. Yo mismo aporté esta expresión. Me equivoqué. Esta es solo una guerra incivil, un suicidio colectivo entre partidarios del fascismo y el bolchevismo, que no son sino las dos caras, cóncava y convexa, de una misma enfermedad mental. ¿Puedo hablar? Acabo de escuchar insultos contra catalanes y vascos llamándoles el cáncer de España. Pero otro tanto podrían decir ellos de nosotros. La antipatria no existe. Todos somos españoles y todos debemos luchar juntos. Sin unos y otros, España quedará mutilada, tuerta y manca como el general Millán Astray, inválido de guerra. Y aquí está el señor obispo, que le guste o no es catalán, y que bien debiera enseñar a algunos un poco de doctrina cristiana, que al parecer desconocéis. Yo, por mi parte, que soy vasco, no tengo ningún inconveniente en seguiros enseñando el castellano, que también desconocéis. ¡Quiero hablar! Ayer, cuando... ¡España! ¡Una! ¡España! ¡Grande! ¡España! ¡Libre! ¡Viva Millán Astray! ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! O sea, muera la vida. Yo, que soy experto en paradojas, os aseguro que nunca he logrado entender eso. Viva una y mil veces la muerte. Y muerte a los intelectuales. No, hombre, no, traidores, muerte a los intelectuales, traidores. Millán Astray. Este es el templo de la inteligencia. Mi templo. Vencer no es convencer. Conquistar no es convertir. Venceréis porque tenéis fuerza bruta de sobra, pero no convenceréis porque para convencer hay que persuadir. Venceréis,
pero no convenceréis. He dicho. ¡Rojo! ¡Ahí no! ¡Hijo de puta! El valor no solo se demuestra en combate. Como dijera un cervantista, El Quijote es un libro tan grande que cada cual puede encontrar en él lo que le dé la real gana. Lo cierto es que una obra literaria que tiene tanto de eterna, es decir, de valores perdurables, como de histórica, esto es de capacidad para adaptarse a los cambios estéticos, posee también el poder de hacer surgir al héroe que cada época necesita. A finales del siglo XIX y principios del XX, tras el desastre del 98, España necesitaba un héroe restaurador. Y Miguel de Unamuno lo encontró en un personaje de ficción que trasciende el ámbito imaginativo de la fantasía para transformarse en un ser real. Este es el gran milagro de la maldita literatura. Unamuno dejaría en nosotros, sus lectores, la sensación de que para manejar correctamente los hilos culturales que nos unen con nuestros semejantes, solo hay que hacerse las preguntas adecuadas. Aunque el que fuera 3 veces rector de la Universidad de Salamanca nunca pudo imaginar que pasaría sus últimos meses de vida confinado en su hogar como una prisión y siendo insultado por los falangistas y los militares rebeldes. Se marcharía de repente el 31 de diciembre de 1936, mientras debatía con unos amigos sobre Dios y España, las dos grandes inquietudes de su alma. Podemos pensar que desmesuró el valor del Quijote, elevándolo a la categoría de libro sagrado para los españoles y también la figura de su protagonista como paradigma del ser español. Pero nadie puede negar el carácter, el ingenio y la originalidad de su personalísima prédica. Casi 90 años después de habernos dejado, muchas de las preguntas siguen estando ahí, frente a nosotros, sin encontrar respuestas. Muchas gracias por su atención, amigas y amigos. Cuídense y nos vemos la semana que viene.